Muy buenos días para todos los que se conectan a esta hora a una nueva sesión de Edu Digital Salud, un espacio del Centro de Estudios Aeronáuticos para estar más cerca de ustedes y hablar de temas que contribuyen a nuestra calidad de vida. En la charla de hoy, cómo saber si lo que siento es depresión o tristeza pasajera, nos acompaña la profesional Nancy Lorena Acosta Triviño, psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en familia de la Universidad de La Sabana. Nancy, muy buenos días y bienvenida a Edu Digital Salud. Buenos días, Lina. Muchas gracias por esa presentación. Muy agradecida por el espacio. Y bueno, aquí vamos a estar para conocer un poquito de todo esto acerca de la depresión y resolver las inquietudes que puedan llegar a tener. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a empezar a compartir las diapositivas. Me dicen, por favor, cuando ya puedan verlas. Vamos acá. Ya en modo presentación, no sé si ya... Están cargando, aún está como... ¿Ya? ¿O todavía no? Ya coincidimos. ¿Ya se ve en modo presentación? Sí, continúa, tranquila. Espérame que a mí aún no me aparece acá. Listo. Bueno, entonces ahora sí, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Bueno, entonces, depresión o tristeza pasajera, ¿cómo así? ¿Sí? A veces tendemos como a confundirnos en estoy demasiado triste o es que estoy ya cayendo en la depresión. Pues vamos a entrarnos en el tema. El contenido que vamos a tener es, bueno, vamos a iniciar con las emociones, el reconocimiento de las emociones, la tristeza, los factores de la tristeza como tal, la depresión en cuanto a su definición, los factores de la depresión, los tipos de depresión, síntomas de la depresión. También vamos a ver un poco, bueno, de qué manera puedo tratar esta depresión, qué puedo hacer, cuáles son esas actividades que están ahí como adjuntas a la depresión, que me puede ayudar a salir de la depresión. Y diferencias entre la tristeza y la depresión. Vamos a hacer todo un resumen y pues cerramos ya con un espacio de preguntas y conclusiones. Entonces, arranquemos. Las emociones. ¿Qué es esto de las emociones? Normalmente reconocemos las emociones más básicas, como podemos ver ahí en la imagen, el enojo, la ira, el miedo, el asombro, la alegría. Digamos que son esas emociones básicas que normalmente podemos identificar de manera muy fácil, ¿cierto? Palabras más, palabras menos, las emociones corresponden a reacciones psicofisiológicas. Ah, ¿cómo así? Sí. Es, digamos, la manera en que nosotros reaccionamos con la información que nos llega del entorno, ¿sí? Entonces, muchas veces frente a algún suceso en particular, pues podemos sentirnos asustados, podemos sentirnos alegres frente a alguna sorpresa, frente a, no sé, vemos una persona y nos sentimos alegres, o de esa misma forma podemos reaccionar también con enojo, ¿cierto? O con asombro. Bueno, digamos que ahí estaríamos diciendo que las emociones corresponden a una respuesta tanto de nuestro cuerpo como de nuestra mente y por supuesto de lo que sentimos, ¿vale? Bueno, entonces vamos avanzando. Si nosotros decimos que las emociones son como esa, digámoslo así, esa reacción de alguna otra manera pasajera, o con esta palabrita porque nos va a ayudar mucho en la medida en que vayamos avanzando. Entonces vamos a empezar a decir, listo, ¿de qué manera reconocemos esas emociones? Ya sabemos que una de las formas de reconocerlo es los gestos, ¿cierto? Y nos vamos a centrar en esa emoción que nos compete el día de hoy, es la tristeza. ¿Qué pasa con la tristeza? ¿Cómo la reconocemos? Entonces, digamos que a partir de esa emoción podemos encontrarnos resentidos,
¿cierto? Frente a alguna situación, viene de repente cuando nos hemos sentido rechazados, ¿cierto? Alejados, abandonados, hundidos, ¿cierto? Digamos que aquí nos está diciendo, venga, esto puede ser de esta manera, usted se puede llegar a sentir resentido frente a algunas situaciones y esto le puede generar tristeza, ¿sí? Como lo podemos ver, acá también tenemos miedo, alegría, enojo y amor, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la tristeza, qué es lo que pasa con esa emoción, con esa información que empezamos a sentir en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces vamos avanzando. La tristeza normalmente viene a partir de ¿qué? A partir de sucesos, ¿cierto? A partir de situaciones de nuestra vida cotidiana. Nosotros como seres humanos siempre tenemos la oportunidad de interpretar cada suceso de nuestra vida de una manera completamente diferente, ¿sí? Puede ser que, no sé, algún familiar, algún amigo, nuestra pareja incluso, le pase una situación similar y la reacción que tiene o que tendríamos con relación a lo que reaccionamos nosotros es completamente diferente. Ah, bueno, ¿por qué? Ya vamos a ir viendo que de alguna u otra manera esa tristeza o esa forma en la que reaccionamos va a depender de unos elementos básicos de nuestra personalidad, ¿sí? Ah, ¿cómo así que la personalidad? Claro, la personalidad que hemos construido desde nuestra infancia hasta este momento. No creo que los que estamos acá y ustedes que me están viendo por allá hayamos tenido vivencias exactamente iguales. No, que una vez, no sé, alguien tuvo una niñez tormentosa, otro dice, no, yo tuve la mejor niñez, mi niñez fue muy tranquila. Ah, bueno, entonces a partir de ahí, hagan de cuenta que nosotros vamos construyendo como unas herramientas que nos permiten afrontar las problemáticas que nos trae la vida a lo largo de nuestro ciclo vital, ¿sí? Porque pues la vida no es lineal, eso sería una mentira. La vida es más o menos así, ¿no? Como una montaña rusa, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, en ese orden de ideas, vamos adelantándonos. La tristeza es una emoción que pasajera. ¿Listo? Vamos, sigamos. Factores de la tristeza. Vamos comprendiendo un poco cómo son estos factores para que al final podamos hacer una diferencia clave de esa tristeza y de eso que llamamos depresión, ¿listo? Y que muchas veces tendemos a confundirlo. Los factores relacionados con la tristeza tienen una relación principal con sentir una falta de algo, ¿sí? Es decir, una carencia afectiva que viene de nos falta amor, nos falta amistad, nos falta placer, motivación o comprensión. Ah, ¿cómo así? Sí. Lo que les estoy diciendo es que de alguna u otra manera esa tristeza se nos puede disparar, sea bien desde aquí, desde el amor, y uno dice, bueno, el amor está en todo, pero acá vamos a darle un enfoque principal desde los temas de pareja, por supuesto, ¿cierto? Entonces, tengo una situación en mi pareja, con mi pareja, no nos hemos comprendido muy bien, como que hemos venido una semana como que mal, listo, pues ahí el detonante, por supuesto, es la tristeza, ¿sí? Digamos que la respuesta a esa situación es la tristeza. Que con la amistad, bueno, he tenido problemas en la amistad, no me siento bien con mis amigos. La respuesta que puede tener esa persona también conlleva la tristeza, ¿cierto? Y el placer, no solamente lo enfoquemos en todo este tema en términos, digamos, pasionales o en términos sexuales, sino el placer en las cosas que yo hago, ¿sí? En mi trabajo, en cómo me siento frente a mi carrera, frente a mi familia también, ¿sí? ¿Qué me genera? O sea, ¿me siento a gusto finalmente? Sí o no, ¿listo? La motivación, también digamos que hay una disminución de la motivación en la tristeza, que la podemos llegar a identificar, es como que vení, ya no quiero hacer las mismas cosas que hacía antes, qué pereza entonces levantarme, qué pereza enfrentar el día, listo. Pero entonces recordemos que, nuevamente se los digo para que lo tengamos ahí, la tristeza es
pasajera. Y esa falta de comprensión es, digamos que, como cuando dice, nadie me quiere, todos me odian, ¿cierto? Entonces no me comunico bien con los demás, no hablo bien con los demás, no llego a un acuerdo con los demás, y eso de alguna otra manera genera una respuesta en mí, que es tristeza, listo. Entonces ahí vamos ya con esos 5 factores de la tristeza o desde dónde se puede llegar a desencadenar. Ojo que los vamos a tener en cuenta para el final también. Entonces, ahora sí, vamos a avanzar con este tema de depresión. Dejamos atrás todo este tema de tristeza, partiendo de que es un estado de ánimo, ¿cierto? Que de alguna otra manera corresponde a una respuesta psicofisiológica de, no sé, de un suceso del entorno, de un suceso con una persona, a partir de un objeto, listo, pasajero. Llegamos a la depresión. Acá tenemos otros elementos, ¿sí? Nosotros ya empezamos a hablar de un trastorno mental. ¿Cómo así? Vamos a irlo explicando. Vamos a leer esta definición a partir de la OMS. Dice, la depresión es un trastorno mental frecuente, ojo, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. ¿Qué notamos nosotros de diferente en digámoslo así, en esta definición acerca de la depresión? Uno, que estamos hablando de un trastorno mental, ¿sí? Frecuente. ¿Sí? Ahí ya no estamos hablando de que es algo pasajero, de que es una emoción que sentimos y que pasó, que me duró una semana y listo. No, estamos hablando de un trastorno mental frecuente con una duración prolongada y si ustedes lo ven acá dice se caracteriza por la presencia de tristeza. Bueno, entonces la tristeza hace parte de la depresión. ¿Sí? Encontramos otra diferencia, ojo. Hace parte de la depresión, es decir que en la depresión me encuentro con diferentes emociones y entre esas la tristeza. Pues ahí ya partimos. Duración, frecuencia y que ya está definido como un trastorno mental. ¿Listo? Obviamente también hay otra serie de elementos alrededor que tienen que ver con los síntomas, que fue un poco lo que les leí ahorita de la culpa, la falta de autoestima, y bueno, eso también lo vamos a ir viendo. Pero ahí vamos avanzando como en esas diferencias, ¿vale? Factores de la depresión. Aquí nos vamos a dar cuenta también cómo difieren con esos factores que habíamos visto de la tristeza. En la tristeza simplemente lo que estamos haciendo es adjudicárselo a situaciones, a momentos, digámoslo así, a variables como el amor, la amistad, la falta de comprensión, motivación, y ahí está. Pero en la depresión pasa otra cosa, y es que la depresión no viene de momentos solamente tristes o de situaciones complejas, no, la depresión viene, o bueno, digámoslo así, sus causas vienen de factores genéticos. ¿Cómo así? Sí, que si nosotros en nuestra familia, digámoslo así, si nuestros padres de alguna otra manera han presentado un trastorno depresivo, nosotros estamos más expuestos, o digámoslo así, sí, más expuestos a llegar a presentar también depresión a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Que se nos dispare por ahí, no sé, eso puede ser en la adolescencia, que es donde uno más conflictúa con el tema de su personalidad y la búsqueda de identidad, o también puede ser entre los 30, 40 años más o menos que la persona vuelve como a reevaluar toda su vida. Entonces, si tiene ese componente genético, digamos que a partir de los estudios se ha dicho que tiene un 40 a un 50% de probabilidad de llegar a desarrollar depresión. ¿Listo? Entonces, eso de datos. Entonces, genéticos. Nos vamos con los químicos. ¿Cómo así? Esto es interesante, este pedacito de los químicos, y es que existen dentro de la depresión unos niveles anormales, hagan de cuenta como unos niveles alterados de los neurotransmisores. Ya vamos a ver qué es esto de los neurotransmisores adelante. Por lo pronto, entonces tenemos que los más importantes dentro de la depresión, serotonina, norepinefrina, que también aquí me falta noradrenalina, y dopamina, que actúan desde las neuronas.
A ver, les explico un poco eso de neurotransmisores. Cuando están alterados, pues resulta que nos pueden generar depresión porque pues ellos tienen una tarea principal como de generarnos pues alegría y este tipo de cosas, ya lo vamos a ver adelante. Neuroendocrinos, tiene que ver con todo este tema hormonal, ¿sí? Es decir, que las hormonas tienen que ver, o digamos, o pueden llegarnos a desarrollar en algún punto depresión, ¿sí? Entonces dicen acá, las hormonas tienen un papel importante en la depresión, principalmente en los estados fisiológicos como el embarazo, el posparto, la menopausia, problemas de tiroides. Y lo que nos está diciendo acá es que si esos niveles de las hormonas se ven alterados, pues entonces mi comportamiento puede llegar a cambiar. Entonces puedo caer en la desmotivación, ya nada me genera placer, ¿sí? Y empiezo a generar otra serie de comportamientos. Y tengo los factores psicosociales, ¿sí? Que aquí sí estamos ya sumando todas las dificultades cotidianas en las que nosotros nos podemos llegar a ver envueltos, ¿sí? Digamos que aquí podemos hablar, por ejemplo, de traumas muy fuertes en términos de las cosas que hemos ido viviendo y que de alguna u otra manera no le hemos dado solución. Ejemplo, el fallecimiento de un familiar, ¿sí? No generar un proceso de duelo juicioso frente a esa problemática. La ruptura amorosa, por ejemplo, ¿cierto? La separación, no darle también ese duelo juicioso a esa situación y digamos que poder llegar a generar una situación depresiva. Yo acá le coloqué así como en mayúscula el tema de personalidad y vuelvo e insisto mucho cuando hablamos ya de factores psicosociales y es la interpretación que cada uno de nosotros hace de las situaciones difíciles. Justo ahí, en esa interpretación, es donde nosotros podemos o encontrar salida o caer en depresión frente a una situación puntual. ¿Listo? Avancemos. Ahora sí, vamos a entender esto de los neurotransmisores, ¿cómo así? Estos señores que funcionan tan bien en términos de o que estemos muy alegres y muy activos o que por el contrario estemos mal, son sustancias químicas creadas por nuestro cuerpo que transmiten información de una neurona a otra por medio de la sinapsis. No nos vamos a complicar. Esto de la sinapsis, hagan de cuenta como el choque entre neuronas, como la información que se comparten de una neurona a otra. No nos vamos a complicar con ese tema, entonces como que en la depresión hay una dificultad precisamente en esa conexión de las neuronas, de cómo se pasa esa sustancia química de neurona a neurona. Entonces como que si la información no llega, si esa sustancia que supuestamente entonces nos genera alegría y estados de ánimo activos no llega, pues claro, entonces vamos a estar así. Hagan de cuenta que esto es como las pilas, pues, por llamarlo de alguna otra manera, nuestras pilas, ¿sí? Entonces, cuando se nos acaban estas pilitas, pues empezamos a generar otra serie de comportamientos. Entonces yo aquí quise traer, normalmente son 6 como los más importantes, pero quise resaltar los que tienen que ver precisamente con la depresión. La dopamina es uno de esos neurotransmisores que nos habla de la búsqueda del placer, de las emociones, de nuestro estado de alerta, que cuando está bajito, cuando no logra precisamente esa conexión, pues nos vamos a ver desmotivados y podemos llegar a caer en depresión. La noradrenalina, la atención, el aprendizaje, la manera en que socializamos, nuestras emociones, el deseo sexual, ¿sí? Si esta se ve afectada, entonces, pues al revés, ¿no? Desmotivados, la pérdida de la libido, recluirnos en nosotros mismos, que tiene que ver como encerrarnos en nuestros propios problemas y demás, lo tenemos ahí. Serotonina, esta es creo que una de las más mencionadas, y es como esa hormona de la felicidad, ¿no? Esa que nos procura como estar contentos todo el tiempo y como que bueno, también tiene que ver con la coagulación de la sangre, el que podamos dormir bien, ¿cierto? El que nos haga como descansar de alguna otra manera. Entonces, digamos que nos vamos dando cuenta que estos neurotransmisores tienen una función de regulación en nosotros, en nuestro comportamiento, en la forma en que actuamos, en cómo nos motivamos, en qué queremos, ¿listo? Y la adrenalina nos dice que permite reaccionar en las situaciones de estrés,
¿sí? Entonces, digamos que acá, si queremos sumarle algo, pues si nosotros no podemos reaccionar a las situaciones de estrés, pues vamos a tener esa hormona del cortisol altísima, que es la del estrés. Y si tenemos ese cortisol altísimo, pues entonces empezamos a generar una serie de frustraciones y empezamos a caer en depresión. Miren lo que dice acá también. La falta de adrenalina, falta de atención, insomnio, ansiedad y depresión. Listo. Ahí espero que hayamos quedado bien con el tema de los neurotransmisores. Vamos avanzando. Acá voy a ser puntual en estos tres. Los neurotransmisores que más afectan la depresión, ¿sí? O el por qué también de alguna otra manera llegamos a la depresión y cómo empezamos a observarla. ¿Listo? Noradrenalina, que si nos falta entonces somos apáticos, nos falta interés, muchas veces se ve evidencia ese cambio de ánimo, esos estados de ánimo que generan un altibajo constantemente, la falta de energía, la ansiedad. En la serotonina tenemos tensión e irritabilidad, entonces hagan de cuenta que la persona está así de la nada y le preguntas media cosa y es inmediatamente la reacción, venga, agresiva, el rostro, las palabras que puede llegar a decir, completamente irritable, apático. Eso genera un distanciamiento, un no generar como unos lazos frente al otro, ¿no? La anedonia, ¿sí? Estar ensimismados todo el tiempo en nosotros mismos tiene que ver también con la dopamina. Si nosotros vemos acá todo lo que encierra cada uno de estos neurotransmisores cuando se ve afectado, entonces vamos a empezar a identificar en cada uno ansiedad, cambios en el estado de ánimo, falta de energía y apatía. Acá quiero ir explicando algo que nos va a servir mucho al final para ver esas diferencias y es en la tristeza. Yo puedo identificar de dónde viene mi tristeza. Ojo con esto. Yo puedo identificar que estoy triste y estoy sintiendo esa emoción de tristeza, de dolor, porque, no sé, discutí con mi pareja, me fue mal en mi trabajo, he tenido una semana caótica y no, me siento triste por eso. Yo conozco el motivo, ¿cierto? Y sé cómo arreglarlo. En la depresión no sé de dónde viene mi tristeza. En la depresión yo no tengo cómo explicar por qué tengo altibajos. En la depresión yo no sé por qué no quiero ir a trabajar, no sé por qué no me quiero levantar, no sé por qué ya no me quiero bañar, arreglarme. ¿Sí? Cosas muy sencillas que antes tal vez me generaban una motivación, hoy en día ya no, pero no sé de dónde viene. Entonces muchas veces en terapia con mis pacientes yo me encuentro y llegan a consulta y digo, bueno, ¿qué te trae por aquí? ¿Cuál es ese motivo de consulta que te trae a iniciar terapia psicológica? Es que he tenido unos altibajos, cambios emocionales muy fuertes, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿ha habido como un antes y un después? No, no sé, y vengo así como hace más de 2 meses. ¿Sí? Como con ese cambio de emociones, como que un día estoy súper contento y al otro día estoy llorando, pero no tengo idea por qué. Bueno, miren cómo se valida ahí. Uno, el tiempo que llevas sintiéndote así, ¿no? Más de 2 semanas, ojo, más de 1 mes, 2 meses, sintiendo esta misma fluctuación de estados de ánimo y no le encuentras explicación. Entonces, ahí tenemos un indicador, ya nos vamos adentrando un poco como en esas diferencias y es un indicador de que puedo estar generando un proceso depresivo. ¿Listo? Avancemos. Acá, tipos de depresión, vamos a revisarlas rápidamente. Tenemos el trastorno depresivo mayor, ¿sí? Que ya nos habla de alguna u otra forma como, ojo con esa palabra mayor, ¿no? Mayor habla de mayor tiempo, mayor frecuencia, ¿sí? De los síntomas de la depresión, ya los vamos a revisar más adelante, ¿sí? Ya está diagnosticado como un trastorno de depresión mayor y que de alguna u otra manera casi que se convierte en crónico porque vamos a ver que lleva mucho tiempo,
mucho tiempo sintiéndose triste, mucho tiempo llorando sin saber por qué, mucho tiempo aislándose de su familia, aislándose de sí mismo, ¿cierto? Es recurrente, es decir, que puede generar en algún punto como una mejoría, pero vuelve y genera la misma situación, ¿sí? Sin solución alguna, ¿listo? Y que de alguna u otra manera pues puede corresponder a un suceso o ya haríamos una revisión también en términos de los factores que revisamos ahorita, ¿no? Los genéticos, los químicos, ¿vale? La depresión reactiva, dice, en este caso normalmente se da la situación opuesta, como así. La aportación genética existe, pero es menor. Lo que nos está diciendo este tipo de depresión es que de alguna otra manera sí hay un componente genético desde aquí, pero también puede responder a situaciones estresantes. ¿Estresantes de qué? Pues de nuestro entorno, ¿cierto? De las cosas que vivimos. Entonces, hagan de cuenta como que tengo una información genética, ¿sí? Estoy ahí como predispuesto a... Y llegó una situación externa que, ¡pum!, hizo que se me activara, por eso se llama reactiva, ¿listo? Y, por supuesto, el paciente pues no logra como afrontar qué es lo que le está pasando. Nuevamente repito, en la depresión no se sabe el por qué me siento así, ¿listo? Tipo de depresión distimia, dice, en este tipo de depresión el cuadro suele ser más leve que en los dos anteriores que acabo de explicar y tiene una evolución crónica. Es decir, que arrancamos lento, lento con los síntomas, como que me siento triste, como que estoy decaído, no le presto mucha atención y dicen que parece tener relación con la personalidad y la exposición al estrés prolongado. Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Aquí en la distimia, nosotros ya no estamos hablando de un componente genético, ¿no? Sino que estamos hablando de que de repente una situación compleja frente a un suceso, un fallecimiento, una separación, se me ha ido como prolongando, ¿no? Se me ha ido prolongando y prolongando, no le he dado solución. Y además le sumo el otro tema que es la personalidad, cómo lo está asumiendo esa persona, ¿listo? Entonces, frente a esa exposición, digámoslo así, de la situación compleja, sumado a la personalidad de la persona que está siendo afectada por depresión, yo puedo prolongarlo y volverlo crónico. Ojo, sigo con la enmascarada, creo que la palabra lo dice todo. Eso que es depresión, pero que afuera no parece, ¿sí? Eso que tiendo a confundir con otra cosa menos con depresión. Entonces miren lo que dice acá. En este caso, el paciente no presenta los síntomas típicos de la depresión, ¿sí? Que sería que esté llorando, triste todo el día y demás, sino que somatiza la enfermedad en alteraciones físicas o en cambios de conducta. Ah, ¿cómo así que somatiza? Sí. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de que en su cuerpo o presenta una enfermedad compleja o empieza a sentir dolores en el cuerpo, en la espalda, en los brazos, en las piernas, la cabeza es una cosa que no soporta y dice, vení, pero pues yo no entiendo por qué, yo ni siquiera hago ejercicio, yo me siento bien, tengo buena postura. Pero resulta que a nivel físico estás completamente afectado, ¿sí? Entonces hay que empezar a evaluar, y yo siempre se los digo a mis pacientes, venga, ¿usted le está doliendo mucho la cabeza? No, que sí, llevo una semana que me duele seguido. ¿En qué tanto piensa? ¿Qué es lo que quiere resolver? ¿Qué es lo que pasa? No, que me duele la espalda, no la soporto. Ah, bueno, piense y pregúntese cuáles son esas responsabilidades que usted no quiere resolver, ¿sí? No, que tengo problemas a nivel digestivo. Pregúntese cuáles son esas emociones, esa tristeza, esa ira tal vez que usted se está tragando y que no está pudiendo digerir. Bueno, entonces ahí les dejo esa información. Nos vamos con la última, posparto. Muy mencionada, a la gente le da muchísimo miedo, a nosotras las mujeres nos da un terror llegar a sufrir de depresión posparto, es bien compleja, incluso diría yo mal atendida. ¿Sí? La depresión posparto, como su palabra lo dice, arranca después de que la mujer da a luz a su bebé, ¿sí? Y empieza con una serie de cuestiones en términos emocionales de uno no sentirse capaz
de poder llevar a cabo la tarea de ser mamá, cómo hacerlo. Entonces, hagan de cuenta, pues si uno no sabe cómo hacerlo, uno de los mecanismos de defensa es rechazar, empezar a rechazar, entonces empieza a rechazar a su bebé, su condición de mamá, pero a la vez entra en un conflicto como de quiero hacerlo, pero no puedo, entonces yo mejor rechazo, como hagan de cuenta como si hubiese una negación frente a esa nueva etapa de su vida, ¿vale? Es bien, bien compleja. Sigamos. Llegamos a los síntomas, vamos a revisarlos. Psíquicos en términos de las emociones, es decir, de la información que me llega, cómo la interpreto, qué es lo que estoy sintiendo. Entonces vamos a empezar a tener una preocupación. Acuérdense que en la depresión no sabemos de dónde viene, entonces todo lo que voy a mencionar no sabemos de dónde nos llega, ni hay una razón, ni una explicación. Entonces, preocupación, ¿de qué? Ni idea. Inseguridad, dificultad para decidir, miedo, ¿de qué? No sabemos. Pensamientos negativos acerca de sí mismo, tristeza patológica, que estamos hablando de una tristeza prolongada en el tiempo, ansiedad, que es un miedo intenso sin causa. Hagan de cuenta que esa ansiedad tiene que ver como con el miedo al miedo, ¿sí? Como que miedo a algo que ni siquiera ha pasado, miedo hacia el futuro, por llamarlo de alguna manera. Esa es la ansiedad. Entonces vivimos acá como que, ay, no, qué tal que pase tal cosa, qué tal que, y ni idea de dónde viene. Irritabilidad y anestesia afectiva. Anestesia, ustedes saben que cuando estamos anestesiados es como que no sentimos absolutamente nada, ¿no? Y entonces si es afectiva, lo mismo, es como que me niego a sentir algo, ¿listo? Síntomas en cuanto a los pensamientos: indecisión, visión negativa del mundo, baja autoestima y autorreproches, que tiene que ver con eso de la culpa, yo por qué hice esto, yo soy el peor, no, bueno, nada me funciona, todo lo que queramos imaginar. Pérdida de interés, desesperanza, desamparo y desventura, ideas de incapacidad, culpa, ruina, hipocondríacas. La hipocondríaca o la hipocondriosis, ¿sí? Que es uno de los mecanismos de defensa también a nivel mental, pues tiene que ver con el hecho de que tengo enfermedades, ¿sí? Me empiezo a sentir enferma, pero no tengo absolutamente nada. Aquí rápidamente, una persona cuando está enferma, ¿qué necesita? Atención, ¿cierto? Entonces, la persona con depresión empieza a generar, hagan de cuenta, como eventos o situaciones de no, estoy mal, estoy enferma, me siento cansada, buscando esa atención que no tiene. Y esto es bastante complejo. Ideas de suicidio, uno de los síntomas más fuertes dentro de la depresión, ¿sí? Y diría que es bastante cuando la depresión ha avanzado mucho. Esas ideas de suicidio pues vienen de no encontrarle un sentido a la vida. O estilo cognitivo diferente en el endógeno y en el neurótico, ¿cómo así? Sí, cuando hablamos de toda la parte cognitiva, estamos hablando de todo el tema en términos de aprendizaje, ¿sí? No aprendo nada nuevo, no genero nuevas ideas, no genero nuevo conocimiento. Pues ¿por qué? Porque no tengo ninguna intención de absolutamente nada. En cuanto a los somáticos, lo que les hablaba ahorita de sentirnos, digamos, cargados a nivel físico, con dolores a nivel corporal. Entonces aquí nos encontramos disminución de la atención, a lo que le ponemos dificultad para pensar, nuestro sueño se va a ver alterado, digamos que nos podemos encontrar con problemas de insomnio, por supuesto, ¿sí? Y el que no descansa, pues tampoco resuelve, porque empieza a generar una fatiga en términos emocionales y físicos, pérdida de apetito, o por el contrario, empiezan a ganar peso, porque el alimento se convierte también en un refugio para eso que no entienden de dónde viene, ¿no? Estreñimiento. ¿Qué pasa con el estreñimiento? Yo ahorita les hablaba de problemas digestivos, ¿sí? El estreñimiento tiene que ver con el que tú estás conteniendo emociones y no las dejas salir, ¿sí? Ojo, alteraciones menstruales y sexuales. Se altera la menstruación, por supuesto, porque si de pronto viene de un tema hormonal, por ejemplo, como lo explicábamos al inicio de la tiroides y demás, la menstruación se puede llegar a ver alterada, ¿sí? En términos sexuales, la libido va a disminuir si estás deprimido, si estás con pensamientos de tristeza, de dolor acerca de ti mismo, por supuesto que no vas a tener, digamos, deseos o ganas de generar momentos en términos sexuales, ¿no? Astenia, apatía, ¿sí? El que no se te acerquen, el no acercarte a otros tampoco. Y dolores diversos a nivel
físico. Bueno, vamos avanzando. Prepárense pues, prepárense que ya casito. Acá vamos a hacer un resumen de esos síntomas de la depresión. Entonces, tenemos pensamientos suicidas, falta de energía y motivación, cambios en el sueño, dificultad para concentrarse, falta de interés, ánimo deprimido, por supuesto, y sentimientos de culpa. Entonces, ahí les hice un resumen muy general y rápido. Bueno, sigamos. ¿Qué podemos hacer para combatir la depresión? Yo aquí les voy a hablar como desde el tratamiento que normalmente se utiliza, y quiero ser muy precisa antes de mencionar acá, y es la depresión requiere de un acompañamiento tanto psiquiátrico como psicológico. Ah, ¿cómo así? ¿El psicólogo no hace lo mismo que el psiquiatra? No, no hacemos lo mismo. El psiquiatra se encarga de todo esto que les explicaba en términos químicos, todo en términos a nivel del trastorno mental como tal, en términos de los neurotransmisores. Entonces, por eso, desde ese acompañamiento psiquiátrico se hace necesario, digámoslo así, el acompañamiento farmacológico. ¿Cómo así? Sí, empiezan a tomar antidepresivos, ¿sí? Que la única función que tienen es que esos neurotransmisores que ya les mencioné empiecen a funcionar, es decir, como que empecemos a conectar esas neuronas, empecemos a liberar la sustancia de la felicidad, de la alegría, de la motivación, para que la persona nuevamente equilibre los niveles que se supone que todos nosotros debemos estar pues alineados. Y desde la psicología hacemos el acompañamiento en términos de la conducta, del comportamiento, de la aceptación de esa persona frente a su tratamiento, de cómo, digamos, no se ve afectada su vida en su cotidianidad. Entonces, el tratamiento consiste en reducir o eliminar esos síntomas, los que, digamos, mencionamos ahorita, reducir las recaídas y los riesgos de recurrencias, ¿sí? Que la persona lleve su tratamiento bien y no esté expuesta a otra serie como de riesgos o de situaciones. Entonces, de repente, en el tratamiento, no sé, hubo un fallecimiento de alguien, ahí tenemos que estar, ¿cierto? Conteniendo, acompañando a esa persona para que haga un duelo juicioso y no vuelva nuevamente a caer en depresión. Restaurar las actividades y funciones, que es lo que quiero que veamos ahorita, ¿cómo así? Sí, pues las funciones diarias, nuestra dinámica normalita. Vamos a ver. Acá, estas actividades tienen que ver con volver a esas funciones que nos pueden ayudar a combatir esa depresión. Ejercicio. ¿Sí? No necesitamos ser pues los que más entrenan, pero sí de repente ejercicio en casa también, ¿sí? Más ahora que estamos en todo esto, pues, y es ejercicio, generar al menos 30 minutos de ejercicio, así sea, así como la ven acá en esta imagen, de las planchas sostenidas, así sean 60 segundos, hagámoslo, es bueno, oxigena el cuerpo, la mente, ayuda. Esa sonrisita que ven ahí tiene que ver con el validar nuestros logros, ¿sí? Como que, hey, yo pude, lo hice, fui capaz. Aparte, el tema de la sonrisa, pasa algo con eso y es que muchas veces hay un ejercicio es hasta curioso, y es, párese frente a un espejo y sonría. Así usted no quiera sonreír, sonría, porque de alguna otra manera el sonreír le está diciendo a su mente que usted está feliz, entonces empieza a liberar esa famosa serotonina, ¿sí? Ah, bueno, entonces ayuda un poquito a que esos niveles de esos neurotransmisores se nivelen precisamente. La meditación es muy importante y ayuda bastante en todo este, digámoslo así, tratamiento frente a la depresión porque nos conecta en mente y cuerpo. ¿Sí? Entonces generamos la conexión con nosotros mismos, buscar un espacio, un tiempo para generar esa conexión, ¿listo? De nuestra respiración, nuestro cuerpo. Y esta, que la gente creería, eso es lo más sencillo, yo duermo, no, duerma bien, aproveche este tiempo, no sé qué va a hacer, pero empiece a generar esos espacios de sueño y de descanso. Entonces no es como que duerma un poquito, no, duerma las 8 horas, descanse bien, ¿listo? Y también genere que su entorno le permita ese descanso. Bien. Y acá entonces vamos a cerrar, vamos a ir cerrando con esas diferencias entre la depresión y la tristeza que les he venido mencionando de a poquitos, y es uno, la duración de ese sentimiento de tristeza, qué tan prolongado es. Y yo ya llevo entonces más de unas
3 semanas presentando esta misma situación, sintiéndome de la misma forma, entonces ojo con eso. Ojo porque puedo estar hablando de que inicio un proceso de depresión, ¿listo? El suceso, eso también marca la diferencia, ¿sí? Acuérdense cuando hablábamos de los factores de la tristeza, ¿sí? Faltos de amor, de amistad, de comprensión. En la depresión hablamos de sucesos más fuertes, ¿sí? Que nos generen como mayor trauma en términos emocionales y que por supuesto pues va a depender de esas herramientas que tengamos nosotros en nuestra personalidad. La frecuencia, muy relacionada con la duración. Cada cuánto me siento así. Cada cuánto tengo esos bajones de ánimo, ese tipo de pensamientos negativos, ¿sí? Entonces empezar como a evaluarlos. No, es que yo toda la semana estoy mal. No, es que de la semana a 2 días estoy bien y de ahí para allá súper mal. Ojo. Y el tratamiento es completamente diferente. Acuérdense que yo les mencionaba que la tristeza es una emoción pasajera y que tiene explicación, es decir, yo sé de dónde viene esa emoción, esa tristeza. Con la depresión no sé por qué me siento triste, no sé por qué lloro. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, sin más preámbulo, le doy espacio a las preguntas que ustedes puedan tener frente al tema que acabamos de tratar. Nancy, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. En este momento tenemos espacio para las preguntas que nos han realizado en el chat y aprovechamos para saludar a quienes nos acompañan desde Armenia, Soledad Atlántico, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, norte de Santander. Sabemos que también se conectan desde otras regionales del país, así que el más cordial saludo a todos ustedes. Ahora sí, le doy la palabra a mi compañero Daniel Angulo para dar paso a las preguntas que ustedes han realizado. Gracias, Lina. A Nancy también muchas gracias por su presentación. Este es un tema pues, que nos causa bastante tabú, pero también bastante interés, ¿no? La primera pregunta que quiero hacerte es más un caso que nos envía un usuario, y es que dice que pasa de la tristeza a la alegría de facilidad, tiende a aislarse, a no hablar, a llorar, y es repetitivo. Se considera una persona feliz, pero pues quiere saber qué de pronto es lo que le está afectando. Listo, bueno. Este es uno de los casos o los motivos de consulta, como yo se los mencionaba a lo largo de la charla, con los que más me encuentro, ¿sí? Estoy feliz, estoy bien en mi pareja, en mi trabajo, me siento agradecido, pero, ¿cierto? Está ese pero de no sé de dónde viene este sentimiento, estos bajones de ánimo, o cuando estoy en soledad, entonces empiezo a llorar, empiezo a cuestionarme acerca de mí mismo, pero no sé de dónde viene este sentimiento. Como es recurrente, como lo mencionas, a partir del caso es recurrente, lleva algún tiempo, primero piensa cuánto tiempo llevas en esta situación. ¿Sí? Yo les hablaba ahorita de que si llevamos entonces más de 3 semanas con este mismo tema, que ya casi vamos a cumplir entonces el mes en esta situación y es recurrente, o si paso un mes y el otro mes estoy súper contento, pero luego vuelvo y como que tengo la misma sensación y no encuentro una explicación a ese sentimiento de tristeza y esas ganas de llorar. Entonces, empecemos a preguntarnos si de repente puedo estar sufriendo de depresión, ¿sí? Yo te recomendaría, busca ayuda profesional para que empieces primero como a hablar de todo eso que sientes, a buscarle una explicación. Muchas veces en terapia entonces nos damos cuenta de que estos sentimientos, este dolor, viene de traumas desde la infancia, por ejemplo, o en nuestra adolescencia, que no han sido resueltos y que de algún modo u otro, entonces lo que hemos hecho es como echarle tierrita y está ahí constante, pero ya luego como pasa el tiempo, pues no sabemos de dónde viene. O, por el contrario, responde acuérdense de los factores genéticos, químicos, psicológicos, ¿sí? Entonces, yo diría que estás en un momento en el que debes buscar ayuda profesional para empezar a resolver qué es lo que está sucediendo, porque efectivamente, como tú me dices, no sé de dónde viene. Y ese no sé de dónde viene es de alguna otra manera una alerta frente a la depresión, ¿vale?
Gracias Nancy. Esta pregunta la podemos conectar acerca de si hay síntomas a dónde asistir, pues bueno, ya sabemos que con un profesional. Y también esta persona nos pregunta sobre los cambios que tienen los preadolescentes con estos cambios hormonales, si digamos como que esto los puede llevar a la depresión y cómo digamos podríamos sobrellevar esta situación. Sí, listo. Sí, lo mencionaba en un momentico cuando hablé y les decía, en la adolescencia pasan muchas cosas. ¿Por qué? Además de los cambios hormonales, de los cambios físicos y demás, pues precisamente estamos en una búsqueda de identidad, de quiénes somos, de dónde nos aceptan, ¿sí? Entonces, ubicamos al adolescente acá y alrededor de él una serie de factores, familia, amigos, él mismo, si tiene pareja, pues su pareja, y es empezar como a intentar encajar en cada uno de esos espacios. Cuando ese adolescente se encuentra con una respuesta negativa de su entorno frente a lo que es él mismo, puede empezar por las emociones de tristeza, de dolor, tal vez de enojo, por supuesto, frente a su entorno. Y si esas situaciones dejan de resolverse o dejamos de prestarle atención como a esa tristeza o a ese empiezo a aislarme o digámoslo así, a lo más común en los adolescentes, que es me encierro en mi cuarto y no quiero hablar con nadie, y empezamos a dejar que se aísle y que no comunique qué es lo que le está sucediendo, efectivamente ese adolescente puede llegar a caer en un proceso, inicia por tristeza y luego entonces se le prolongó esa tristeza. Acordémonos de esos tipos de depresión que les mencioné. Hay uno que empieza sin ni siquiera tener aspectos genéticos, simplemente a partir de sucesos y de la interpretación que hace la persona de ese suceso, ¿sí? Entonces puedo empezar por me siento desatendido, incomprendido, entonces me siento triste, me encierro, me aíslo, y entonces si duro un tiempo aislado, no sé, te estoy hablando de un mes, 2 meses aislado y no quiero hablar con nadie y me sumerjo en la tristeza, puede caer en un proceso depresivo. Entonces ahora el tema es ¿qué vamos a hacer? Uno, empezar a generar esos espacios de comunicación con nuestros hijos, ¿sí? Con esos adolescentes que están ahí como tratando de comprender muchas cosas. Dos, vital, no nos olvidemos que nosotros también como padres fuimos adolescentes y tuvimos en ese momento una cantidad de preguntas por hacer, ¿sí? No nos olvidemos de que ellos están en una etapa en la que se sienten que se la saben todas, pero escuchemos ese punto de vista, permitámonos nosotros también conocer qué es lo que ellos piensan y sobre todo qué es lo que sienten. Entonces, para que se genere esa comunicación, no solo esperemos que ellos nos digan sus cosas, sino que nosotros también como papás abrámonos un poco a decir, mira, me siento hoy de esta manera, me sentí como triste en el trabajo, ¿sí? Empezar a generar esos espacios, pero también a partir de nosotros. ¿Para qué? Para generar esa confianza de que el día de mañana, no sé, estemos en la sala de la casa y es como que vení, papá, mira que me pasó esto, vos qué pensás, ¿sí? En el momento en que ellos empiezan a sentirse comprendidos, entonces le abrimos un espacio a que no se sientan juzgados y que puedan hablar con nosotros. Eso es. Gracias. Ahora que hablas sobre esos malos días en el trabajo, nos pregunta un usuario, ¿cómo podría llegar a afectar ese mal ambiente laboral para llevar a depresión? Ok. Puede llegar a afectar, y yo los mencionaba ahorita, dentro de los tipos de depresión. Y, por ejemplo, tenemos la depresión, ¿se acuerdan? La enmascarada, la que uno dice, no, pero yo estoy súper bien, yo no tengo nada, y resulta que empiezo a generar en mi cuerpo mucho dolor, o ya lo que pienso es aburrido acerca de mi trabajo y demás. Pero esa depresión que puedo generar a partir de mi trabajo viene más de la interpretación que yo hago. ¿A qué voy con esto? A mi personalidad, ¿sí? A cómo interpreto ese entorno en el que estoy viviendo. Entonces yo veo, o yo elijo más bien, si me engancho de manera negativa con esas problemáticas o por el contrario las paso por alto. Entonces siempre tenemos dos decisiones frente a lo que nosotros mismos queremos vivir, ¿sí? Hay algo de lo que normalmente hablamos o hablo con mis pacientes y es más importante que elegir qué quieres para ti
es importante elegir qué definitivamente no quieres para ti, ¿sí? ¿Qué es lo que tú no aceptas? ¿Cuáles son tus límites a nivel personal? Entonces, con esto quiero decir que si ustedes se dejan cargar por el entorno, llegan el día de mañana desmotivados a su trabajo, no, qué pereza, qué mamera la gente aquí, y empiezan a generar y a generar ese tipo de cosas negativas, por supuesto que pueden llegar a desarrollar un proceso depresivo, ¿sí? Si entran en tristeza, en desmotivación, si ya llegó el día, entonces llegó el lunes en que empezamos a trabajar y yo no quiero hacer nada, son ustedes mismos quienes empiezan a generar conductas y comportamientos alrededor de una problemática. Con esto quiero decir que frente al trabajo, entonces siempre vamos a tener la opción de elegir cómo tomarlo, ¿sí? Es diferente. Ojo, porque si entonces llegamos a presentar una depresión por parte del trabajo es porque ya estamos supremamente cargados. Acuérdense que los factores de la depresión sí tienen que ver con aspectos psicosociales, pero con traumas mucho más fuertes como el fallecimiento de alguien, la separación. Sí, por eso les digo, si ya ustedes lo asumen desde el trabajo es porque en realidad necesitan no solamente un cambio en términos personales, de cómo interpretan la vida y que hay otros aspectos muy seguramente ligados a su personalidad y a su forma de vivir cada situación y por supuesto pues al entorno laboral, ¿sí? O lo cambias o lo asumes o cambias de trabajo, asumes donde estás y generas cambios en ti mismo o mira cómo lo vas a solucionar, ¿sí? Entonces a lo que voy con esto es que el trabajo se puede convertir en uno de los factores para desarrollar una depresión, pero no el único factor, ¿sí? O sea, es decir, necesitarías el trabajo malo, de tu interpretación mala y de un entorno que no te brinde ningún tipo de apoyo a nivel emocional, ¿vale? Vale, Nancy. Nos preguntan también sobre los corticoides. Cómo, digamos, esta sustancia puede llegar a bajar los niveles de cortisol. Bueno, lo que pasa es que los corticoides, yo les hablaba ahorita de los antidepresivos, ¿ellos qué es lo que hacen? Ellos lo que hacen es, más que digamos, por ejemplo, el tema del cortisol, que es la hormona del estrés de la que hablábamos, les decía, ellos tienen una labor, una tarea principal de mantenernos a nivel, ¿sí? Digamos, de mantener el nivel de esos neurotransmisores. Hagan de cuenta, o sea, hagamos un ejemplo sencillo. Tenemos que tener a 10 puntos nuestros neurotransmisores, nuestras hormonas de felicidad, por llamarlas así. Y resulta que entonces mantenemos en 4, 3, 5, entonces nos dan este tipo de medicamentos y demás, y llegamos a 10 puntos. ¿Sí? Entonces, si estamos en 10 puntos, pues supone que entonces vamos a estar activos, vamos a tener motivación, y por supuesto genera una reducción de cortisol, que es la hormona pues que nos genera pues como todo este estrés. Acuérdense, en algún punto, yo no sé si aquí puede estar las personas que en algún momento hablamos de todo el tema de estrés en la otra charla, pero si no, pues les cuento. Acuerden que en el estrés se supone que es necesario para generar la motivación, es decir, que necesitamos un poquito de ese cortisol también para generar motivación y para generar como estados de alerta. Si yo ya empiezo entonces de alguna otra manera, a automedicarme, podemos decirlo de este modo, a buscar esa tranquilidad o todo lo demás, incluso yo puedo terminar como precisamente dopado, ¿sí? Como con los bajos niveles de cortisol que al punto de que ya no voy a querer hacer absolutamente nada. Entonces, por eso yo les hablaba ahorita, es importante. Uno, no nos vamos a automedicar. Dos, si voy a empezar un tratamiento en términos de que ya me diagnosticaron como un trastorno depresivo, pues entonces necesito un acompañamiento psiquiátrico y un acompañamiento psicológico. ¿Sí? No es como que, ay, no, yo me siento depresivo, entonces voy a un doctor que me medique cualquier cosa, o yo mismo voy a la farmacia, hago una fórmula falsa, qué sé yo, no sé, y pido entonces los antidepresivos. Ojo, porque no funciona así. ¿Listo? Entonces, ojo con este tipo de cosas con relación a la automedicación. Gracias, Nancy. A todos les agradecemos por sus preguntas. Lamentablemente, pues se nos quedan algunas sin responder. No sé si podríamos dar un pequeño consejo a una persona que nos escribe. Nos dice que llevaba 6 años con su pareja y terminaron hace poco y él pues se siente feliz, se siente tranquilo,
Entonces pregunta si es normal que esto pase o si de pronto puede estar pasando algo que tú nos hablabas, como enmascarar esa tristeza, esa pérdida. Qué bueno que me hagan esa pregunta, porque ahí pasa algo y es efectivamente en este momento puedes estar sintiendo, haz de cuenta como, bueno, eso daría para otro tema más, pero dentro de la psicología tenemos una serie de mecanismos de defensa. ¿Qué es eso? Son mecanismos o comportamientos que nosotros mismos asumimos para no hacerle frente a nuestro dolor, a nuestra culpa, a todo lo que hay allí. Entonces, posiblemente en este momento, de acuerdo a las, digámoslo así, a las etapas del duelo, puedes estar en negación, ¿sí? Como que no, súper bien, yo me siento alegre, me siento contento, esto era lo que yo quería, es un cambio, son cosas nuevas para mí, pero si tú no empiezas como de pronto tal vez a buscar una ayuda profesional o una guía de un profesional, puede ser que en este momento te sientas así y en algún punto, yo te voy a hablar, no sé, 2 meses, 3 meses, el tiempo que sea necesario que pase, puedes caer en un sentimiento de tristeza y como que las emociones te cambian por no haber generado un proceso de duelo que debe suceder, por supuesto, y más de una relación de 6 años, ¿sí? Entonces, tómate el trabajo o date a la tarea de asumir qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, valora ese tiempo, agradece por supuesto por ese tiempo de esos 6 años de relación indiferente como hayan finalizado, pero sí busca ese apoyo psicológico que te puedan guiar y te hagan como comprender en qué etapa estás de ese duelo, ¿sí? Porque muchas veces empieza como esa felicidad, precisamente esa enmascarar, no la depresión, porque no estamos hablando de depresión ahí, estamos hablando de ese proceso de duelo que necesitas hacerlo y por ti, por el tiempo que estuviste con esa persona y no es como de la noche a la mañana y pues mucho menos iniciar una relación nueva en este momento porque pues obvio hay otra serie de factores ahí alrededor de esa finalización de tu relación. Entonces sí te recomendaría buscar apoyo psicológico, que empieces a trabajar acerca de esas fases de duelo que son necesarias en la ruptura de una relación, ¿vale? Muchísimas gracias, Nancy. Le doy el paso a mi compañera Lina para finalizar esta sesión de EduDigital Salud. Muchas gracias. Un gusto. Por hoy hemos terminado nuestra sesión, pero recuerden que de miércoles a viernes los esperamos para compartir este espacio de EduDigital con temas de bilingüismo, medio ambiente y salud. Esta charla estará disponible para consulta en el grupo de EduDigital Salud que se encuentra en el streaming de la entidad, así como las sesiones de los demás edus que se han realizado. Nos preguntaban también si era posible enviar la presentación al correo, pero como mencionamos, todo nuestro material se encuentra disponible en el canal de EduDigital en el streaming. Este ha sido un tema muy interesante. En el CEA estamos interesados en que nuestros funcionarios estén capacitados y reciban información oportuna de todos estos temas que son importantes para la salud en general y más en estos tiempos tan difíciles que afrontamos todos. Feliz resto de día y buen fin de semana. Hasta pronto.